Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hace un ratito estuvimos con la presentación de este tema que es mezclas forrajeras o pasturas consociadas. Yo creo que con la introducción es suficiente, pero bueno, vamos a reforzar algunas cosas con los PowerPoint ya ustedes adelante y sobre todo algunas mezclas que vamos a ver de campos problemas y algunas consociaciones y las densidades de siembra. Así que vamos a afianzar un poco este tema. Las mezclas forrajeras o pasturas implantadas. Acá empezamos con el tema de la siguiente manera. Antes de empezar con mezclas, clasificación de las pasturas según la cantidad de especies. Tenemos pasturas puras, como yo les decía antes, una pastura pura de alfalfa, por ejemplo, o una pastura pura de avena, o una pastura pura de una megatérmica, como puede ser un Gramarrodes. Y por otro lado tenemos lo que son las mezclas forrajeras o consociaciones, llamadas también pasturas polifíticas, pero lo más común es llamarlas como pasturas consociadas, es decir, que se consocian con otras. Siempre cuando es una pastura pura es una sola, cuando son consociadas es más de una, son de dos para adelante. Mezclas forrajeras o pasturas consociadas. También llamadas pasturas mixtas o pasturas polifíticas. Se clasifican las mezclas forrajeras en ultra simples, cuando tienen dos especies, son las más fáciles de manejar porque hay que seguir la curva de producción solamente de la especie base o de dos especies. Las mezclas simples, cuando son de 3, 4 especies, por ejemplo, la mezcla ultra simple es una alfalfa y una festuca, la mezcla simple es una alfalfa, una festuca, un trébol blanco y una cebadilla criolla. Son 4 o 5 especies, o 3 y 4 especies más comúnmente. Estas mezclas ultra simples y simples son las que más se utilizan en los sistemas productivos en nuestra zona y en otras zonas del país. Las mezclas complejas, que son más de 4 o 5 especies, prácticamente se han dejado de utilizar por justamente la complejidad y lo complicado que es poder manejar las curvas de producción y que esa mezcla forrajera se mantenga estable en el tiempo. Esas especies se utilizaban, nacieron de muchas especies, incluso hasta 7, 8, 10 especies en Nueva Zelanda. Después vamos a ver algo al respecto. Los objetivos de las mezclas forrajeras más importantes, que no siempre se cumplen, pero que es el objetivo que se persigue cuando hacemos una mezcla forrajera o una pastura consociada, es, esto lo hablamos, mejorar la producción de materia seca por hectárea año, es decir, que produzca más, tener una mayor producción de materia seca, y por lo tanto de materia verde. Mejorar la distribución de forraje, porque tenemos especies que van a producir en una igual época, pero otras que al poner 2 o 3 especies o 4 especies o 2 especies van a producir en distintos momentos. Hoy esos dos primeros aspectos muchas veces se ven atenuados por la siembra de las pasturas de las alfalfas sin latencia invernal. Pero bueno, una es mejorar la producción de forraje en materia seca, con objetivo, porque son muchas especies con gran producción. Imagínense una pastura consociada de trébol rojo, cebadilla criolla y raíraz, es un gran volumen, entonces una pastura de corta rotación. Mejora la distribución de forraje a través del año. Y pasemos a las que están subrayadas. Mejorar el equilibrio de la dieta es un factor bastante importante porque en general si ponemos leguminosas con gramíneas, las leguminosas nos aportan proteínas y minerales y las gramíneas en general tienen un buen aporte de materia seca, de fibra y de hidratos de carbono, que es un poco lo que yo les decía antes. Mejorar el suelo, en general las leguminosas nos mejoran lo que es esa raíz pivotante que tienen el Lotus corniculatus, la alfalfa, que es muy profunda, la muy desarrollada pivotante que tiene el Meilotus alba, que puede hacer de subsolador biológico, mejorar la infiltración del suelo, perforando incluso esa capita de mayor permeabilidad que se produce
que es el pie o piso de arado, que se rompe normalmente con el subsolador. Esto puede ser del subsolador biológico. Y también mejoran el suelo desde el punto de vista de las leguminosas y la incorporación con los nódulos simbióticos de nitrógeno al suelo. De alguna forma de exudación de nitrógeno permanente al suelo con mejoramiento biológico de la incorporación de nitrógeno en forma biológica, hasta 150 200 kilogramos por hectárea año de nitrógeno biológico. Y otra forma de mejorar el suelo es con la consociación, las gramíneas, con una raíz adventicia, que puede ser más desarrollada o menos desarrollada, por ejemplo, menos desarrollada a lo mejor en una cebadilla criolla, más desarrollada en una festuca, en un gamarrode, que nos producen una estabilidad estructural y un mejoramiento de la estructura del suelo, con una estructura de tipo granular. Y en la parte superior, las gramíneas lo que hacen es un gran aporte de materia seca en forma de macollaje pegado al suelo, con lo cual previene contra todos los problemas de erosión. Fíjense que tanto la festuca como el grama de Rhodes se utilizan en los planes de mejoramiento del suelo y protección contra los problemas de erosión hídrica, donde el problema de la cinética, el golpe de la gota de lluvia, es el principal problema de los problemas de erosión hídrica, salvo en los campos que tienen pendiente, como los campos que hay en la provincia de Entre Ríos o en la zona de Casilda o Carcarañá, etcétera, que también son campos de pendiente. Otro factor importante ahí es mejorar la plasticidad o la adaptación frente a factores de clima, suelo y manejo que se puedan desarrollar. Mejorar el consumo. Esto es mejorar la apetecibilidad, la aceptación por parte del animal, mejorar la palatabilidad de las pasturas. El animal, cuando consume pasturas consociadas, tiene mayor aceptabilidad de la pastura. Se ha estudiado mucho eso, la aceptación en las gramíneas al principio, ahora se está estudiando más también en las leguminosas. Evitar problemas nutricionales también es otro factor importante. Disminuir los problemas no va a eliminar el problema de empaste, pero si sembramos leguminosas que son empastadoras o con potencial empastador, como un caso de un trébol blanco o un trébol rojo o una alfalfa, no el caso del lotus que no produce empaste, que ya lo hablamos, la consociamos con gramíneas. Esas gramíneas de alguna forma van a poder pueden atenuarlo, pero no eliminarlo, con lo cual hay que tener cuidado de lo mismo, los problemas de timpanismo o empaste. También se pueden disminuir los problemas de diarrea aplicando pasturas consociadas que tengan materia seca y tengan fibra, y disminuir los problemas de metabólicos que se producen en algunas pasturas como la de avena, que tienen problemas de falta de minerales como de calcio y de magnesio. Las mezclas forrajeras pueden ser de especies de la misma familia, es decir, especies de una misma familia, por ejemplo, sembrar una alfalfa con un trébol blanco. Es una pastura que se puede sembrar, son especies de una misma familia, una familia leguminosa, por ejemplo la alfalfa trébol blanco. Que no tenga gramíneas es un problema porque es bastante explosiva, se siembra, incluso hemos visto una diapositiva de una pastura, ¿se acuerdan? Un sistema de pastoreo frontal con vacas en ordeño que estaban en una pastura de alfalfa y trébol blanco. Bueno, esos son de una misma familia. O el caso de que pasturas consociadas que a veces se siembran en campos de la cuenca del Salado con gramíneas, como pueden ser de gramíneas raigras, cebadilla criolla, festuca, de especies de diferentes familias. La segunda, esta es la que más se utiliza, es decir, de especies consociadas que tengan leguminosas, que tengan gramíneas, y a veces también pueden tener compuestas como la chicoria. ¿Está claro? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que hay las tres especies en una pastura de corta rotación de trébol rojo, de corta rotación, trébol rojo, que es una leguminosa, un cebadilla criolla, que se comporta como cortamente semiperenne, que es una gramínea, y achicoria, que es una compuesta. Ahí tienen especies de diferentes familias, esas son las que más se utilizan. Esta última de variedad de una misma especie no se la recomiendo y no se utiliza, es decir, utilizar una misma especie como puede ser, por ejemplo, el trébol rojo,
sembrado y utilizar distintas variedades. ¿Por qué no es conveniente y no se utilizan y no lo van a ver en la práctica y si lo ven no es lo conveniente? Porque esas variedades van a tener distintos periodos vegetativos, distintos periodos de floración, de semillazón, con lo cual no tiene sentido. Lo que yo les recomiendo y la que tener en cuenta es la del centro, que es de especies de diferentes familias, donde esas especies de diferentes familias son de leguminosas, gramíneas y compuestas, con las ventajas que vimos anteriormente. Las pasturas consociadas siempre deben ser base algo, porque si no es muy difícil de manejarlas. Si tienen dos especies es más sencillo, pero ya con las ultra simples son más sencillas, pero las simples ya con 3, 4 especies ya se empieza a complicar el manejo, con lo cual puede haber afectada alguna de las pasturas en la mezcla y no estabilizarse bien la mezcla forrajera en la implantación de pasturas y después en el manejo posterior. Acá tenemos pasturas consociadas, por ejemplo, base alfalfa, son muy importantes, por ejemplo, una base alfalfa y festuca y raíraz. Base alfalfa son de larga rotación, base trébol rojo son de corta rotación, base trébol blanco de larga rotación, base lotus para campos más inferior calidad, más problemáticos, de larga rotación, muy buena semiperennidad, base melilotus, campos problemas, base achicoria, campos problemas, o campos de muy buena, campos problemas, achicoria por ejemplo, cuando se siembra con melilotus, con gramarrode, o achicoria en campos buenos, como ya hemos hablado, por ejemplo, pastura de corta rotación, como lo mencionamos anteriormente. Base gramíneas, a veces en la provincia de Buenos Aires se hacen algunas pasturas base gramíneas para rodeos de cría. Base gramarrodes es una base de una megatérmica, una pastura en campos problemas clase 6 y 7, base agropiro alargado también. Bueno, estas son algunas bases. ¿Qué significa pasturas base? Que nosotros vamos a hacer el manejo en función de la pastura base, que va a tener más de un 50 o un 60% de la mezcla total. Y lo que tenemos que tratar de conservar es esa pastura base a través del tiempo. Las otras de alguna forma van a resultar modificadas porque el manejo, por ejemplo, el manejo base alfalfa los va a hacer con pastoreos intensivos, cuidando la corona con largos periodos de rebrote. Y eso puede afectar a alguna otra pastura, como puede afectar a las gramíneas y hacer que a través del tiempo merme la producción de esa gramínea. Y si son alfalfa sin latencia, es muy difícil para la cebadilla criolla, el raíraz y la festuca seguirle el tren de rebrote cada 28 o 30 días, porque son muy rápidas. Y eso puede afectar la estabilidad estructural, la estabilidad del stock de plantas en la mezcla forrajera. Esto acá son un poco lo que hablamos antes, que son factores que podemos... cuando nosotros hacemos una mezcla forrajera, ponemos una densidad de siembra adecuada para esa mezcla, que la vamos a ver más adelante, que depende de los factores que vimos, el tamaño de la semilla, el peso de la semilla y después las adaptaciones que cada especie necesita desde el punto de vista de densidad de siembra, pero eso no quiere decir que cuando se hace la implantación de la pastura y el manejo inicial tengamos un stock inicial de plantas y que eso se mantenga en el tiempo. Eso se puede ir modificando y eso se va modificando. Lo lógico es lograr una estabilidad, pero de alguna forma siempre se va modificando. Hay factores que influyen, como factores del medio, el factor del suelo, los encharcamientos, los distintos tipos de suelos para las distintas especies, el pH, el factor climático, con también las lluvias, las precipitaciones, las temperaturas, los golpes de calor, bueno, todos factores que hacen que vayan de alguna forma modificando esa composición botánica original. El factor manejo por el hombre es fundamental, con las pautas básicas de manejo para cada especie y sobre todo tener en recomendación para la especie base. Y los sistemas de pastoreo, si son pastoreos rotativos, en franja o en parcela, horaria o no, para cada pastura. El factor animal también, depende de la especie, no es lo mismo una especie que otra, no es lo mismo los ovinos que los equinos y que los bovinos, y las categorías, la carga animal, la presión de pastoreo que se utiliza en el sistema de pastoreo, las categorías, no es lo mismo poner animales de recría en una pastura
o que vacas secas, o poner novillos de invernada de 250 kilos o novillos de terminación. Todo eso hace que la mezcla, nosotros vamos a tratar de buscar una estabilidad con todos estos factores, una estabilidad en la mezcla, digamos, pero no siempre eso se logra y se puede ir modificando a través del tiempo, más en pasturas semipermanentes. Acordémonos que las que más se utilizan en mezcla son las pasturas semipermanentes que nos estabilizan en el sistema de producción, y esas duran de 4 a 6 años. Cuando la implantamos bien, la manejamos, hacemos un manejo inicial y posterior correcto. Eso es lo ideal para poder amortizarlas. En cuanto a los factores a tener en cuenta para la formulación de una mezcla forrajera, es decir, algunos factores vamos a mencionarlos rápidamente. Algunos factores a tener en cuenta cuando vos vas a hacer la receta, por así llamarlo, de una fórmula o la formulación de una mezcla forrajera. Vas a tener en cuenta el factor, el tipo de suelo. Es decir, es muy distinto, una alfalfa va para un determinado tipo clase de suelo, que un gramarrode va para otro tipo de clase de suelo, para un clase de problema. Las características climáticas, esos dos factores, es decir, las especies mesotérmicas, las especies megatérmicas, las que soportan las altas temperaturas y las de clima templado, templado-frío. Esos dos factores ambientales son fundamentales para elegir, digamos, tener en cuenta qué fórmula forrajera o qué mezcla forrajera vas a elegir. También el método de utilización, si la mezcla, si la vas a utilizar para pastoreo directo, para nidificación, eso también se tiene en cuenta. La elección de las especies a implantar, teniendo en cuenta el factor ambiental que vimos anteriormente. La elección de las variedades. Elegir las variedades es importante, sobre todo, acuérdense el tema de alfalfa, que hay ensayos territoriales en todas zonas del país de todas las variedades, con lo cual nosotros tenemos que recurrir al INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que nos brinda todos esos datos de características de cada una de las variedades. Las variedades que hay ahora, no, como les digo siempre, no van a ser las mismas que variedades que cuando ustedes se reciban, porque van a ser variedades más avanzadas y ustedes las van a tener que conocer y manejarlas. También mucho de esto va a depender si están en un campo, ustedes hagan una hipótesis de máxima. Si están en un campo de 5.000 hectáreas en el medio del Chaco y están solos, van a tener que arreglarse con todo este tipo de cosas que aparecen a veces, parecen desde el punto de vista agronómico, pero van a tener que hacer planificación forrajera, manejo de la parte de toda la parte de gestión, van a tener que hacer muchas cosas que a veces con un ingeniero agrónomo en un establecimiento se pueden interrelacionar y es entonces más llevadero. Pero tenemos que tener conocimiento de todo esto, de todas estas cosas, porque como yo digo siempre, un ingeniero agrónomo no tiene que saber hacer tacto rectal como un veterinario, pero tiene que saber lo que es un anestro posparto, saber lo que es saber lo que es un problema de patas podales y qué problemas puede traer. Es decir, tener algunos conocimientos para poder interrelacionarnos. De la misma forma, nosotros también tenemos que saber qué es un cultivo antecesor, qué es una mezcla forrajera, qué es una planificación forrajera, cómo se hace. Es una forma de interrelación. Si no, es muy difícil. Si dice, bueno, mira, este año voy a hacer un cultivo antecesor, voy a poner un maíz de primera para silo y con eso vamos a hacer un silo y nosotros no sabemos cuándo se siembra el maíz de primera y cuándo desocupa, estamos en un problema. Y si ellos no saben cuáles son los valores que se sacan, los parámetros que se sacan en el tacto rectal y para qué sirve el manejo reproductivo, si no saben para qué sirve, están en un problema con el ingeniero agrónomo. Las adaptaciones zonales, también siguiendo con el tema, adaptaciones zonales, que muchas son bastante importantes, y a veces tratan con campos vecinos, uno charla con los productores y con los técnicos, longitud de la rotación, si son de corta o larga rotación, según la época de producción de cada especie, según el destino, es decir, esto es importante, para qué especie, para qué categoría, según el sistema de pastoreo, si es sistema de pastoreo continuo, las especies la mezcla que va a hacer, si es para sistema de pastoreo continuo, rotativo, en parcela, horario, según el sistema de producción animal, si es para tambo, para invernada, para cría, para terminación, según el costo de la semilla, factor importante, sobre todo para el caso de alfalfa, que son semillas caras, disponibilidad en el mercado, que haya disponibilidad para el caso de las megatérmicas, muchas veces que es dificultosa a veces la disponibilidad, tenemos que hacerlo con tiempo.
De acuerdo al método de defoliación, es decir, tener en cuenta qué especie y qué sistema de defoliación tienen, si son pastoreos intensos y frecuentes, si son pastoreos intensos con periodo de descanso. Bueno, eso ya lo hemos visto. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, sobre todo los que están subrayados, para la formulación de una mezcla forrajera. Vamos a ver ahora, no se asusten por los numeritos que va a haber, vamos a ver las mezclas forrajeras o pasturas consociadas y vamos a ver algunos ejemplos de las ultra simples, de las simples, que son las que más se utilizan en nuestros sistemas productivos y en la mayoría de las zonas donde ustedes van a trabajar. Por ejemplo, de las ultra simples ustedes van a tener al lado la densidad de siembra. Yo no les voy a hablar de la densidad de siembra, esa estudienla ustedes, ya lo hemos visto. Pero por ejemplo, en las ultra simples, que son siempre de 2 especies, que son de más fácil manejo y que las ultra simples hoy se están utilizando muchísimo en la zona y en todo el país, son de más simple manejo porque son 2 especies, avena y merilotus, que lo hemos visto, que alarga el periodo de aprovechamiento hasta diciembre por el merilotus, avena y trébol persa, que aporte de proteína y alarga el periodo de aprovechamiento, avena y vicia, avena y raíz anual, un típico y un atípico. Estos son para las anuales. Acuérdense que las pasturas consociadas se consocian las anuales, aunque muchas veces van a ver avena sola o centeno solo o cebada forrajera sola o triticale, pero se puede haber consociadas en algunas zonas del país con estas leguminosas que prolongan el periodo de aprovechamiento y le aportan proteínas y minerales. En la avena y el raíz anual es un verdeo de invierno atípico con uno típico con un atípico. Alfalfa y raíces perennes, ya no vamos a una semipermanente. Siempre cuando en las semipermanentes, siempre cuando ponemos las gramíneas, siempre van en razón de la alfalfa, buenos días, 12 kilogramos en convencional, y las gramíneas siempre van a razón, ya sea de raíces perennes, o festuca o cebadilla criolla, van a razón siempre de 4 a 6 kilogramos por hectárea, eso acuérdenselo. Alfalfa, festuca, una pastura de larga rotación, la anterior también son de larga rotación. Vamos, alfalfa, cebadilla criolla, de larga rotación. La cebadilla criolla es de corta rotación, pero por resiembra natural, tiene muy buena resiembra natural y con una alfalfa se puede comportar como en larga rotación. Alfalfa lotus, larga rotación, tiene muy buena semiperennidad. Festuca raíz perenne, de larga rotación. Alfalfa raíz anual, que por resiembra natural, muy buena resiembra natural, se puede comportar como en larga rotación. Trébol rojo y achicoria de corta rotación, ya lo hemos hablado. Trébol rojo, siempre estamos en la ultra simple. Trébol rojo, cebadilla criolla de corta rotación, fíjense a la derecha que dice CR o LR. Y achicoria y cebadilla criolla de corta rotación. Mezclas ultra simples, seguimos. Acá fíjense, tenemos un Gramarrodes con un Melilotus. Es para campos problemas, CP, campos problemas, Melilotus, agropiro alargado para campos problemas, ahí están las densidades de siembra, estudien las densidades de siembra porque le van a servir. El trigo y la alfalfa, en este caso es como cultivo protector, lo vamos a ver después. El cultivo protector o cultivo acompañante es una técnica bastante controversial, que a veces los ingenieros agrónomos lo utilizan, pero es una pastura de alfalfa que solamente tiene como concentración un trigo en menor densidad, fíjense que está a 20 kilogramos por hectárea, y sobre todo un trigo tipo erecto para no producir tanto competencia con la alfalfa, y es para protegerla contra el rocío, las heladas, y poder tener un pastoreo más rápido a los 60 días. Después lo vamos a ver bien eso. Lotus y festuca de larga rotación para campos problemas, ya clase 5 en adelante. Trébol blanco, raíz anual, una pastura de larga rotación, ahí el raíz anual se multiplica por resiembra natural. Mezclas simples, son de 3 a 4 especies. Vamos a ir viendo, ustedes fíjense las densidades de siembra. Alfalfa, trébol blanco y raíz de larga rotación. Alfalfa, trébol blanco, cebadilla criolla y festuca, larga rotación. Trébol blanco, festuca, cebadilla, raíz, larga rotación. Achicoria, festuca, trébol blanco, larga rotación, a pesar de que la achicoria por resiembra natural. Achicoria, trébol rojo, cebadilla criolla, una mezcla simple muy utilizada en los sistemas de
corta rotación, rotación corta. Es decir, en los sistemas donde se rota, mixtos, donde se rota en función de la agricultura, por lo tanto se hacen 4 o 5 años de agricultura y 2 años y medio de pastura de corta rotación a base de achicolia, trébol rojo, cebadilla criolla y podríamos agregar si queremos pastobillo, también a razón de 4 o 6 kilogramos por hectárea. Mezcla simple, seguimos, alfalfa, trébol blanco, festuca, son todos semipermanentes de buena semiperennidad, larga rotación, alfalfa, trébol rojo, cebadilla criolla y festuca. Una vez en un campo sembramos una pastura de esta alfalfa, trébol rojo, cebadilla criolla y festuca, anduvo muy bien en la zona de Santa Clara Buenavista, de larga rotación. El trébol rojo en ese caso es por resiembra natural. Lotus, festuca y aeropiro en campos problema. Gramarrodes, Melilotus, Agropiro alargado, son todas especies. La Gramarrodes una megatérmica de campos 6 y 7, el Melilotus una mesotérmica de campos problema y el Agropiro alargado es una mesotérmica de campos problema, es decir, que las tres para campos problemas, a esa razón, esa densidad de siembra. Y por último, las mezclas complejas se habían puesto de moda en Nueva Zelanda, que hace muchísimos años atrás, que había mezclas más de 5 especies, hasta 7 especies, hasta llegar a 10, 15 especies. Son mezclas de muy difícil manejo, muy difícil de mantener una estabilidad en la mezcla forrajera y normalmente se hacían en campos que son muy manchados, muy overos para tratar de cubrir todas las zonas, pero bueno, no son mezclas estas complejas que se utilizan en nuestro país y en la mayoría de los sistemas productivos de nuestras zonas. La mayoría de las zonas se utilizan tanto en la cuenca lechera como en los sistemas de cría y en los sistemas de invernada, en los que se utilizan mezclas forrajeras, se utilizan mezclas ultra simples y simples actualmente. Pasturas consociadas de rotación corta. Acá yo quiero aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de pasturas consociadas de rotación corta, no significa rotación corta que sean las anuales. Las anuales son anuales o temporarias, es decir, una avena y una villa es anual o temporaria. Pasturas consociadas de corta rotación, rotación corta, siempre son hablando de las semipermanentes. Son semipermanentes, pero que en la práctica, es decir, semipermanentes que tendrían que durar 4, 5, 6 años, pero que en la práctica se comportan como cortamente semiperennes, es decir, que duran 2 años y medio. Ese es el caso fundamentalmente del trébol rojo, que se comporta como anual, la cebadilla criolla, que es cortamente semiperenne, el caso del pastobillo también, y el caso de la chicoria, que también se comporta como bianual o cortamente semiperenne. Esta especie de corta rotación se siembran en campo, esto quiero que le quede bien claro. No siempre, vos podés sembrar también una de larga rotación en un campo clase 1 y clase 2, pero lo lógico sería que en un campo clase 1, clase 2 y clase 3 de agricultura, ganadería, que se rota en función de la agricultura, vos quieras hacer 4 o 5 años de agricultura y 2 años de pasturas para rotar y mejorar de esa forma todo el aspecto físico y químico, todos los aspectos físico, químico y biológicos del suelo, las propiedades. En cuanto a las pasturas de larga rotación, podés sembrar una pastura de larga rotación de alfalfa, festuca y raíraz en un campo clase 1 y 2. De hecho, van a haber pasturas consociadas de larga rotación en campos de agricultura que se rotan en función de la agricultura, pero lo más lógico es que las de larga rotación se hagan en campos, digamos, campos mixtos que se rotan en función de la ganadería. Entonces haces 2 años de agricultura para combatir malezas y para hacer algo de agricultura y haces 4, 5, 6 años de pastura de larga rotación, como puede ser los que tienen alta semiperennidad, como el caso de la alfalfa, la festuca, el raíraz semiperenne, la cebadilla criolla con buen manejo y con resiembra en forma natural, que tiene muy buena resiembra natural y latencia fisiológica de la semilla para resembrarse. Mezclas forrajeras para campos problema. Bueno, los campos problemas son las zonas frágiles o las zonas marginales. La agricultura ha hecho que muchas veces la cría y muchas veces la invernada por más de 250 kilos se vaya hasta esos campos problemas. Estos campos problemas pueden ir de los campos naturales a campos que
los podemos implantar. Las especies que se utilizan son especies mesotérmicas de campos problemas, como el caso del Melilotus, el agropiro alargado, la chicoria, el lotus, la festuca, o especies megatérmicas de campos problemas, como el caso fundamentalmente del gamarrodes y del pasto llorón, el buffelgrass, la digitaria, la setaria y demás. Pero bueno, algunas mezclas más que se utilizan más comúnmente en los campos problemas, para que ustedes tengan una idea, mezclas forrajeras, por ejemplo, es el caso de el agropiro alargado, el Melilotus alba y el Gramarrodes. Esa es una mezcla, por ejemplo, forrajera de campos problema típica, que se siembra mucho en la provincia de Córdoba, por ejemplo, o en algunos campos problemas, de clase 6 y clase 7. Acuérdense, por ejemplo, agropiro alargado, Melilotus alba, achicoria y Gramarrodes. Eso es una mezcla simple de 4 especies de campo problema, típica de campo problema. Acá tenemos una pastura que ya la habíamos visto, con un rodeo de cría con ternero al pie, Hereford, con una pastura de larga rotación, un campo clase 4, clase 5, que se rota en función de la ganadería, de raíz perenne o semiperenne, como quieran llamarlo, con trébol blanco. Esta es una mezcla que a veces puede ser un poquito timpanizante, porque a pesar de que el problema de timpanismo se produce en las leguminosas, después ustedes van a ver en la práctica que el raíz perenne o el raíz anual con resiembra natural puede llegar a ser, es una única gramínea que puede llegar a tener potencial empastador. En la práctica a mí se me dio y se da y está en los libros identificado con tal problema. Así que bueno, se los digo ahora, aunque generalmente se tienen en cuenta más las leguminosas. Tenemos una mezcla forrajera con vicia, fíjense, con un verdeo de invierno, digamos, como cultivo protector, trébol rojo. Bueno, es una gran mezcla forrajera con un buen volumen de forraje. Fíjense, la producción de materia seca por hectárea es bastante grande. Acá tenemos una mezcla forrajera de raíz y trébol blanco en floración. Bueno, acá tenemos alfalfa con cebadilla criolla. Esta es una mezcla que no es lo más común, van a encontrar de todo tipo de mezclas. Yo le di las características de larga, corta rotación y lo que a mí me parecía más lógico que ustedes tengan en cuenta el día de mañana para aplicar en la profesión. Pero fíjense acá, que tienen por ejemplo una chicoria, una excelente mezcla forrajera con una chicoria, con festuca y con una chicoria de corta rotación, que digamos que se comporta con corta rotación, pero puede resembrarse con resiembra natural, con una festuca de buena semiperennidad y con un lotus corniculatus de buena semiperennidad. Entonces, digamos, un poco no condice lo que yo le acabo de decir, pero es una excelente pastura y puede que ustedes la quieran desarrollar. Fíjense que es muy buena pastura. Lotus corniculatus, que está acá abajo y se ve bien. Achicoria es una pastura de excelente calidad, con una muy buena producción durante todo el año. Esto es lo mismo, achicoria, festuca y lotus corniculatus. Esta es una pastura de raíz y trébol blanco. Una pastura que también no es lo más lógico, porque fíjense, es una chicoria con una alfalfa. Entonces, bueno, no condice mucho, pero bueno, hay de todo en la vida, hay de todo, y esto también no es la que yo más sembraría juntas, pero bueno, acá tienen una excelente pastura y creo que también hay algo de trébol rojo, por lo que veo. Acá tenemos una pastura de trébol rojo con avena fatua y con algo de raíz anual. Fíjense que por resiembra natural se puede transformar en bianual, una pastura de 2 años, 2 años y medio, con una gran cantidad de una base de trébol rojo. Una pastura de trébol blanco y alfalfa.
Este es un cultivo protector. El cultivo protector, o se llama también cultivo acompañante, se llama cultivo protector porque se siembra una pastura de alfalfa, por ejemplo, que es la base, la pastura, y todo se tiene que hacer el manejo en función de la alfalfa, que es la que tiene mayor costo y la que va a durar más tiempo, y se le siembra un verdeo de invierno típico, como puede ser una avena, o puede ser un trigo forrajero. Yo buscaría más una no tan porte macullador, sino un porte más selecto, como un trigo doble propósito, para que no haya tanta competencia. Y lo que se busca con esa avena o con ese trigo, bajando la densidad de siembra de 50 kilogramos por hectárea o de 100 kilogramos por hectárea, se siembra sola, a 20 kilogramos por hectárea, una densidad muy baja, es tener un primer pastoreo. La alfalfa la vamos a tener a los 3 meses y medio. Entonces con esto a los 60 días, 50-60 días ya podemos tener un primer pastoreo. No obstante esto, tenemos que hacer el manejo de la avena, el pastoreo de la avena. Podemos tener un primero o segundo pastoreo antes de tener la alfalfa de la avena o del trigo forrajero, pero hacerlo en función siempre de la pastura, de alfalfa, que es la que nos interesa porque es la que va a ser semipermanente. Se llama cultivo protector porque lo protege contra el rocío y contra las heladas. Esto es muy relativo, es una técnica bastante controversial, pueden utilizarla, pero bueno, lo dejo en sus manos. Esto es una pastura consociada de algo de lotus y de novillos en campos de la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del Salado, y de gramíneas.